Sea todo mundo bienvenido al canal de la ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje. Bueno, habíamos prometido una especie de trilogía o tríptico, pero esta última parte más bien es como un módulo de 3 partes por cuestiones técnicas. Y en esta última cápsula, cerraremos el tema de los grandes retos de este proyecto de infraestructura verde en la Ciudad de México, que coordina la arquitecta paisajista Marisa Hernández Solís. Soy su servidor, Roberto Novelo, y bueno, les platico, si es que no han visto las cápsulas anteriores, que habíamos conversado de la cuestión metodológica desde unos abordajes actuales que tratan de recuperar los conocimientos y de, digamos, remontar los problemas que hubo en administraciones pasadas. Habíamos hablado de la importancia del cambio y de cómo este método que actualmente se está aplicando considera la colaboración transversal entre dependencias, lo cual consideramos que es muy interesante y muy importante, porque de no hacerlo así, generalmente se trabaja doble, diferentes entidades hacen lo mismo, hay duplicidad de esfuerzo, hay ineficiencia en el resultado y hay costos presupuestales mucho mayores, ¿verdad? Entonces, en esta última parte del tríptico o la trilogía, habíamos planteado al menos 2 aspectos fundamentales. ¿Cómo se está trabajando? De modo que se logren mejores resultados con menor presupuesto y con mayor coordinación. Y qué importancia tiene la conciencia o la integración del abordaje integral en los problemas de la ciudad, no solo abocándose a los aspectos meramente técnicos, ambientales, sino sobre todo integrando y siendo consciente y acercándose al trabajo con la gente, con los usuarios. Es decir, este componente social y cultural que termina como condicionando el uso del espacio y la programación de actividades en tiempo y en espacio. Arquitecta, dejo a usted la palabra y bueno, como hemos hecho anteriormente, en algún momento la interrumpiré para hacer alguna acotación o hacerle alguna pregunta. Claro que Bienvenida sí. nuevamente y muchas gracias por su tiempo. Gracias. Pues bueno, vamos a platicar un poquito de los retos de este proyecto de infraestructura verde. Son varios retos que más o menos hemos mencionado en las otras sesiones, pero ahorita nos vamos a enfocar más en ellos. Uno de los grandes retos, como bien decía Roberto, es el trabajo transversal. ¿Qué es el trabajo transversal? Es trabajar con las otras dependencias de gobierno que se dedican sobre todo a hacer obra o planeación. Son aquellas dependencias que se dedican al manejo del agua o de las banquetas o de las calles e inclusive de las podas, ¿no? Como normalmente se había trabajado de forma separada. Los ambientalistas hacían la plantación de árboles, los que hacen banquetas, sus banquetas y sus calles, y los que hacen iluminación. Y realmente lo que nos hemos dado cuenta en este proyecto es que tenemos que trabajar todos con un mismo fin. Les voy a poner un pequeño ejemplo para que veamos qué diferente puede ser que trabajemos por separado a que trabajemos de forma conjunta. Por ejemplo, si trabajamos un parque o vamos a pensar que estamos trabajando un área natural protegida. Si nosotros trabajamos por partes el área natural protegida, vamos a pedir iluminación y va a venir el de iluminación y nos va a poner iluminación. Si
le pedimos al de obras que nos lleve una banqueta o un camino, nos los va a poner. Y si le pedimos al de aguas que tenemos un drenaje roto, va a ir y lo va a componer. Y nosotros vamos a ir y plantar los árboles. Aparentemente, esta es una actividad en conjunto, pero no es cierto. Una actividad en conjunto sería que el de la iluminación nos preguntara a los ambientalistas qué tipo de iluminación necesitan. ¿Por qué? Porque en las áreas naturales protegidas, eso es una ANP, en las áreas naturales protegidas, se necesita cierto tipo de iluminación para no ahuyentar a los murciélagos o a los polinizadores nocturnos. De hecho, a las mismas plantas se les tiene que dar una iluminación durante cierto tiempo y no todo el tiempo, porque si no, inhibes sus servicios ambientales, que uno de ellos podría ser dar oxígeno o la polinización. Entonces, tendríamos que ponernos o nos hemos tenido que poner de acuerdo con la iluminación para decirle, no, no te puedes ir tan adentro con estas luminarias, no pueden ser tan altas o tan bajas, tienen que ser de tal o cual frecuencia y digamos, la forma de iluminación tiene que ser más hacia abajo y no de forma de 180 grados, ¿no? Entonces, si se fijan, no es lo mismo poner iluminación por ponerla que estar de acuerdo en un concepto en donde estemos siendo más ecocentristas. ¿Qué es ser ecocentrista? Es ser respetuoso de la vida, no nada más del hombre, sino de todos los seres vivos que convivimos en el planeta. Con el de pavimentación, suena que él ya puso el camino y que estuvo bien, ¿no? Pero no, hay que ponernos de acuerdo en la accesibilidad universal, que tenga accesibilidad universal, que tenga pasos de animales por debajo en caso de que la topografía sea, en las áreas naturales tenemos mucha topografía muy irregular y a veces tenemos que cruzar lugares pues muy irregulares y a lo mejor podemos hacer puentes. En vez de bloquear este paso que quede entre la topografía y el puente, pues lo dejamos abierto para que sigan pasando los animales. O de acuerdo a el tipo de suelo que tenemos que ver si ese camino tiene que ser infiltrante o tiene que ser canalizador del agua pluvial. Eso nos va a permitir, por un lado, el aprovechamiento del agua, por otro lado, el respeto a los animales y por otro lado, el que el mismo camino se desgaste menos, porque el agua es uno de los elementos que desgasta más los caminos en las áreas naturales protegidas, porque si va en contra de o como en la corriente, digamos, se hace un río. Entonces, si no canalizamos esa agua en los bordes, lo que hacemos es un río artificial que el agua va rapidísimo y degrada la parte baja. Entonces, también nos tenemos que poner de acuerdo con las dependencias de obras para que ese camino sea con las características correspondientes. En este caso, les puse el ejemplo de una área natural protegida. Otro ejemplo sería por ejemplo, bueno, la misma iluminación, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, en Canal Nacional, que el proyecto de iluminación era todo de celdas solares. Y, oh sorpresa, no funciona. ¿Por qué? Porque si hay muchos árboles, en una parte no va a captar la celda solar esa energía. Entonces hay que evaluar si a veces es energía eléctrica y a veces energía solar. Otro punto sería el de por ejemplo, los que manejan el agua, ¿no? Pues que se rompió un colector, hay que volverlo a recuperar y unir las válvulas y demás. Pero de repente nos damos cuenta que el colector no debería de pasar por un área natural protegida. ¿Por qué? Porque se va a volver a romper y a lo mejor toda el agua negra va a volver a estar tirada cerca del río. Entonces, a lo mejor el colector tendría que tener filtros o tendría que ponerse en otro lado, ¿no? Para que fuera realmente una planeación integral respetuosa del medio ambiente. Los colectores normalmente se ha hecho un grave error en meterlos
sobre los cauces de los ríos y cuando se rompen, pues van y contaminan con agua negra todo el río. Entonces, son ese tipo de cosas, si se fijan, no es lo mismo hacer estas acciones por separado, ese es el ejemplo que yo les quería poner, a tener un concepto en donde respetemos el medio ambiente y el objetivo sea la conservación de los servicios ambientales, ¿no? Entonces, ese sería uno de los grandes retos. Trabajar no por partes el mismo proyecto, sino trabajarlo realmente con un mismo concepto, con una misma visión de lo que queremos y con una visión que no se ha trabajado en las ciudades, por lo menos no en las ciudades mexicanas, que es una concepción ecocentrista, basada en que la naturaleza es un servicio que nos da servicios que nos benefician a los que vivimos en estas ciudades, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros retos que yo observo con mucha claridad en cuanto al trabajo transversal. Para este trabajo transversal, otro de los retos fue la cuestión de la conceptualización. El que los que siempre han trabajado obras o banquetas, o los que siempre han trabajado aguas y tubería, y los que siempre han trabajado iluminación, de repente volteen a ver que su trabajo impacta en el medio ambiente. Ellos sienten que de repente con que ellos cumplan los metros cuadrados o los kilómetros que se les es designado, su labor está cumplida. Y hacerles ver que no que lo hayan estado haciendo mal, porque yo no quiero, no minimizo los grandes esfuerzos de otras, pues de otras formas de trabajo, pero creo que ahorita la realidad del cambio climático y la realidad del impacto ambiental nos trae nuevos retos. Entonces, empezar a asumir esos nuevos retos que antes no teníamos, porque antes era una población más chica, el cambio climático ya no estaba tan claro, la falta de agua no era tan evidente, etcétera, y empezar con estas personas que han trabajado 20, 25, 30 años en las mismas dependencias y cambiar las formas de trabajo, pues sí ha sido un reto enorme. Hemos tenido buena respuesta porque en realidad llevamos apenas 2 años con esto, pero creo que debería de ser una lucha pues de por vida, porque tenemos por un lado que cambiar las antiguas formas de trabajo, actualizarlas y no tanto digo cambiarlas al 100, pero sí tenemos que unirlas con este propósito y empezar a hacer que los nuevos profesionistas trabajen con esta visión, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los grandes retos que tenemos. Otro de los grandes retos, yo creo que, y no lo había mencionado, creo que antes, es la legislación, son las leyes. Nosotros estamos ahorita luchando porque el concepto de infraestructura verde y servicios ambientales se incorpore a la ley. No está incorporado. Los servicios ambientales de los que tanto hablamos, pues son servicios, no solamente, bueno, los servicios ambientales se dividen en varias cosas, en servicios de aprovisionamiento, servicios de apoyo y servicios de regulación. Estos servicios de aprovisionamiento, por ejemplo, nos enfocan a tener, por ejemplo, madera, agua potable, alimentos, fibras, medicamentos. Los servicios de apoyo son que existan, por ejemplo, lugares para el hábitat, ciclos de nutrientes, dispersión de semillas, y los servicios de regulación, sería la regulación ambiental, serían la depuración del agua, la polinización, el control de plagas, entre otros, ¿no? Entonces, si se fijan, va más allá de la plantación de árboles, ¿no? Arquitecta, comentábamos en las cápsulas anteriores la importancia del enfoque sistémico, ¿verdad? Y por lo que usted nos plantea, hay integrantes de equipos de trabajo
que han venido haciendo lo suyo a su mejor entender y con su mejor voluntad, pero de pronto tener a la vista un conocimiento y una posibilidad metodológica integral, pues obliga a que haya una mayor comunicación, ¿sí? Así es. Y bueno, dejaré esta parte de mi inquietud para que me la conteste y enseguida le haré la otra parte. Quería yo preguntarle qué tantas dependencias de pronto tienen concurrencia en este tipo de decisiones, donde quizá tenemos solo en una parte de la gente que participa una visión de tipo ecológico o de tipo urbanístico, pero de pronto, pues, como que tenemos que explicar por qué hay que cambiar un procedimiento o un elemento en el territorio. Entonces, Claro, vamos a pensar en un proyecto de un río, ¿no? Ahí, ¿quiénes intervienen? Pues los en este caso se llama SACMEX, que son los del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Interviene SEDEMA porque es una zona donde hay protección, hay árboles alrededor, porque es una zona natural. Interviene la alcaldía porque el río cruza varias, no nada más una, sino varias alcaldías. Interviene el gobierno federal porque los ríos tienen zona federal. Intervienen, aquí le llamamos Civiso, que es como, bueno, manejan todo lo que es la población porque normalmente hay invasiones cerca de los ríos. Interviene SACMEX porque ponen iluminación, banquetas y caminos o puentes para cruzar estos ríos, ya llevamos 6. Intervienen cualquier tipo de grupos sociales que estén involucrados con el río. En el caso, por ejemplo, de Canal Nacional, hay como 8 organizaciones, unas que defienden a los patos, otras que defienden a las plantas, otros que defienden a los pericos. Son 8 organizaciones sociales, los corredores que van a correr a Canal Nacional. Entonces, imagínate, ya de 6 me salté a 8, ¿no? Ya son 12, 13, 14, ¿no? 14 áreas distintas, y creo que me están faltando. Entonces, imagínate la complejidad de trabajar con 14 instituciones diferentes para un solo proyecto, ¿no? Y así te puedo decir que cada uno de los proyectos, dependiendo, por ejemplo, si es ANP, Área Natural Protegida, hay una zona que pertenece a la federación, otra es suelo de conservación, otra al mismo tiempo es área natural protegida y al mismo tiempo puede estar en alguna alcaldía. Entonces ya estamos hablando de, ¿no? Todo esto que se va complicando puede ser muy enriquecedor, pero sí tiene que haber mucha voluntad de los servidores públicos y voluntad política, ¿no? Eh, Porque a veces, como tú decías, tienen unas formas de trabajo que no están dispuestos a cambiar. Creo que aquí lo que nos ha servido mucho es que la instrucción de nuestra jefa de gobierno es que trabajamos como un equipo, de forma conjunta. Esa fue la instrucción desde el inicio. Entonces, sí, la cabeza del gobierno tiene que tener esa visión. ¿Por qué? Porque las instituciones les es más fácil trabajar por su lado con sus avances individuales. Es más complejo, es una forma nueva de trabajo ponerte de acuerdo con el otro, ¿no? Y realmente ponerte de acuerdo y ver los objetivos en común. Nos implica una nueva forma de ver las cosas, nos implica un cambio y el cambio, el ser humano por un lado le encanta el cambio, le encanta evolucionar, pero por otro lado también le tiene mucho miedo al cambio, ¿no? Entonces sí es una de los grandes retos este trabajo transversal, es un reto institucional, es un reto humano, es un reto ético, es un reto ecológico, ¿no? Entonces es realmente muy complejo. Creo que hay
que te comentaba, yo sí estoy satisfecha porque para llevar 2 años hemos hecho muchos proyectos. No te digo que todos han sido un éxito al 100, pero en todo se ha tenido un avance mejor que si se hubiera hecho por partes, ¿no? Entonces eso ya es un éxito, ¿no? Empezar a cambiar este paradigma del trabajo individual como dependencia, como grupo de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, sí estamos en esa búsqueda. Bueno, justamente la primera parte de la inquietud era en relación a esa complejidad organizativa. La segunda parte tiene que ver con la complejidad de componentes, de recursos, de vegetación, fauna, agua, etcétera, ¿verdad? Y de el hecho bien conocido de que la conservación, preservación o aprovechamiento de un componente o un recurso puede frecuentemente entrar en conflicto con el de otro. Entonces, eh, por una parte es importante el conocimiento de todos ellos, pero por otra, pues se necesita, yo creo que no solo juicio, sino hasta sabiduría para poder equilibrar, conciliar y sobre todo eh, conciliar las personas que están involucradas en la toma de decisiones. Así es, así es. Sí se necesita un poder de conciliación. La verdad, yo creo que en nuestra profesión, los que nos dedicamos a esto y la arquitectura de paisaje es un perfecto interventor entre las diferentes entidades, ¿no? Creo que hay algo que leí alguna vez que se me quedó muy grabado y decía, ¿quieres tener una vida extraordinaria? Entonces empieza a hacer cosas extraordinarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros como empleados de gobierno, como servidores públicos, como contratistas, como maestros, hacemos siempre lo mismo, pues vamos a tener siempre los mismos resultados. Cuando estamos dispuestos a dar más, a, a exceder lo que se nos está pidiendo para lograr un objetivo, vamos a lograr cosas extraordinarias. Nosotros, como en la dirección que yo estoy, de repente tenemos que corretear a los que van haciendo banquetas, por decirles algo, y decirles, no, este árbol se resuelve así. Y ahí mismo estamos resolviendo con la empresa constructora encima de nosotros cómo dejarle el espacio adecuado a ese árbol, cómo planear, o sea, lo planeamos en plano, pero también vamos a campo. Cosas que a veces no nos piden, pero que sabemos que de otra manera no se pueden hacer, ¿no? La conciliación también tiene que ver mucho con el respeto al trabajo del otro, ¿no? Por eso yo decía, no es que ellos hayan hecho mal su trabajo. La ciudad sobrevive y ha sobrevivido y ha crecido gracias al trabajo que se ha hecho anteriormente. Lo que ha cambiado es la problemática y lo que ha aumentado es la problemática ambiental, ¿no? La que nos confronta a nuevos retos que no teníamos hace 30, 40 años, ¿no? Entonces también tenemos que ser comprensivos y respetuosos del trabajo que se ha hecho y hablar en esa línea del respeto y de querer aprender de las otras dependencias y que nosotros, o sea, que lo han hecho por ciertos motivos, ¿no? Y esos motivos los han resuelto. Entonces, empezar a ver al otro no como que falló, sino que estamos en otro momento histórico donde tenemos que empezar a conciliar y a unir fuerzas para resolver esta problemática tan fuerte que tenemos ambientalmente a nivel ciudades, a nivel mundial, ¿no? Entonces, esa visión del respeto, esa visión holística, esa visión de integración, tiene que empezar con el respeto del trabajo ajeno, ¿no? Y ver cómo podemos conciliarlo y rebasar nuestras
tareas designadas. Como bien te decía, esta frase me encanta. ¿Quieres tener una vida extraordinaria? Entonces empieza a hacer cosas extraordinarias, no comunes, porque entonces vas a obtener siempre lo común. Y eso creo que es una cuestión, no sé si le llamaría de ética, no sé si se le llamaría de sueños, no lo sé, pero creo que sí lo veo de esa manera. Hay que empezar a hacer cosas extraordinarias que se salgan de lo común para lograr esos sueños y esas cosas extraordinarias que estamos pensando, ¿no? Lo que ahora tengo como fondo de pantalla es un diagrama de Venn muy sencillo que yo utilizo con mis alumnos en la clase de paisajismo, ¿verdad? Ujú. Les comento que desde luego entre el orbe de la de la naturaleza y el orbe de la cultura, bueno, hay una zona de interfase o de traslape, ¿verdad? Que puede contener a todos los componentes del paisaje. Justamente abordar al medio ambiente desde la óptica del paisaje es tener que tomar en cuenta, desde luego, todo lo que conforma la naturaleza, pero lo más complicado, todo lo que conforma el medio sociocultural o antrópico, ¿sí? Y Ujú. sin embargo, no necesariamente el paisaje está aquí, en la intersección, ¿sí? El paisaje de pronto puede estar únicamente aquí o únicamente aquí, o en alguna parte de acá en un momento determinado. Entonces, este enfoque integral, este abordaje holístico del que usted nos habla, pues es fundamental, ¿no? Y es, Claro. en verdad, todo un reto poder no solo tenerlo a la vista y tener la capacidad de saber cómo hacerlo, sino trabajar en armonía con todos los partícipes que impactan el sistema, ¿sí? Claro. Eh, el otro aspecto importante que usted menciona es el hecho de cómo hacemos las cosas. Tradicionalmente hemos considerado que lo común es lo normal. Incluso Exacto. lo común es lo deseable, ¿no? Y lo que se aparta de la normalidad es dudoso y es digno de recelo, ¿sí? En una curva normal, si lo vemos en estadística, no obstante, desde luego vamos a tener la mayor cantidad de ideas o las cosas más habituales en la parte alta de la campana de Gauss, ¿sí? Sin embargo, esto generalmente no lleva más que a que las cosas permanezcan igual. Exacto. Resulta ser que al menos en estadística y seguramente en muchas áreas de nuestra vida, lo significativo no está en lo más común, sino en los extremos de la curva donde hay muy poquito porcentaje, ¿verdad? Ujú. Así es. Entonces, ha habido autores que nos invitan a recapacitar si queremos seguir siendo consecuentes o queremos hacer un acto de introspección, de verdadera honestidad, para atrevernos a cambiar la manera de hacer las cosas. Eh, Así es. eh, por ejemplo, en ciencia hay quien ha criticado cómo parece que la ciencia que se admite es la validación por pares o la concordancia o conformidad de otros expertos que ya tuvieron los mismos resultados, porque parece que se validan esos resultados, ¿no? Sin embargo, procedimientos, resultados, convicciones científicas y de todo tipo eh, eh, de moda no son las que están resolviendo la realidad, ¿sí? Pasa un poco como con los evangelios, ¿sí? Hay una tendencia a creer que lo verdadero de lo que está integrado en los libros de la Biblia es lo que más se repitió. Y los libros apócrifos, o algunos de ellos, eh, no son dignos de tomar en consideración si incluyen ideas o frases que no fueron repetidas por otros, ¿no? Y esto pues puede dejar fuera muchas consideraciones importantes que serían dignos de integrar. Lo mismo pasa con los equipos de trabajo. Si por prejuicios o por ideología de pronto dejamos a alguien fuera, alguien que podía aportar su trabajo y hasta sus ideas, pues seguiremos trabajando
en una especie de, ¿cómo se le llama esto? Cuando unos avalan la opinión del otro. Bueno, Como un ciclo, ¿no? sí, un Siempre en el poco mismo como ciclo. de coba, ¿no? De comodidad, en un área de confort en la que creemos que estamos bien porque estamos de acuerdo, ¿no? Efectivamente, yo también creo que la democracia es el peor sistema para gobernar, exceptuando a todos los demás, ¿sí? Pero creo que en todo caso, cuando hablamos de democracia, debemos ser vigilantes de que las ideas más aceptadas por la mayoría son ideas que realmente van a desembocar en un resultado saludable, beneficioso para la naturaleza o para la gente. Entonces, híjole, pues de pronto hemos tenido conocimientos que creemos que nos llevan a una solución, y siempre cada solución abre no solo nuevos enfoques y nuevas oportunidades, sino nuevos problemas, ¿no? Y siempre estamos queriendo hacer lo mejor que podemos con lo que sabemos y con lo que tenemos, pero sin duda es una secuencia interminable. Bueno, para este Así es. asunto de los grandes retos, no solo es referirnos al aspecto metodológico o al aspecto institucional, algo que usted nos había empezado a plantear que es sumamente importante, es justamente este trabajo con la gente, ¿verdad? Usted nos comentaba, por ejemplo, que no necesariamente las personas de los estratos socioeconómicos superiores son las que, si suponemos que tienen mayor cultura, tienen una mejor actitud colaborativa. Entonces, bueno, nuevamente me callo para dar paso a su disertación. Gracias. Pues sí, efectivamente, otro de los retos, como les dije, la parte del trabajo transversal es uno de los retos. Otro de los retos es la parte conceptual de estas ideas. La otra, la otra parte es la legislación. No hay legislación que nos diga qué es la infraestructura verde y cómo tenemos que llevarla. Entonces estamos trabajando en empezar a meter este tipo de cosas. Y otra parte es la parte social. La parte social ha sido muy interesante porque de repente se nos acercan muchos grupos de vecinos que aparentemente, o no, yo no creo que sea aparentemente, realmente están interesados en la parte de la conservación, la ecología, del medio ambiente, pero yo creo que a dos cosas. Una es la falta de información y la otra es como, a ver, ¿cómo le llamaremos? El tipo de vida que estamos viviendo ahorita es muy complicado trabajar con ellos. Les voy a contar algunos ejemplos. Por ejemplo, en los ríos, otra vez regresamos a los ríos. En los ríos hay vecinos, pues el río pasa. Me encanta el río porque el río nos lleva por muchos lados, es un recorrido eh, por la ciudad, pues pasa por zonas pobres, por zonas ricas, por zonas naturales. Entonces, este río pues tiene diferentes problemáticas en cada porción del río. Por ejemplo, Río Magdalena. Y hay una sección del río Magdalena que pasa por zonas muy pudientes de la ciudad, y ahí esos grupos de vecinos de repente le llaman al gobierno de la ciudad y dicen: es que aquí apesta, ¿cómo es posible que tengan el río así, que no hayan hecho nada? Y de repente vamos y exploramos qué fue lo que pasó, si se rompió un colector, qué pasó que empieza a oler feo. Y nos damos cuenta que lo que pasa es que es época de secas y los drenajes de estos vecinos que tanto se quejan van directo al río sin ningún filtro, sin ningún tipo de tratamiento. Ellos mismos están echando sus desechos y sus aguas negras al río. Y ellos mismos se quejan de que cómo es posible que tengamos el río así.
Obviamente están fuera de la ley, obviamente lo hicieron porque sale más barato hacerlo así, y obviamente no lo toman como parte de su responsabilidad. Entonces, por un lado dices, y estos son los mismos vecinos que reclaman la limpieza del río, Eh, sin apropiarse de esa responsabilidad. Sí, dime. sí. Arquitecta, solo para establecer contacto para nuestros amigos que no conozcan la Ciudad de México, el río Magdalena es muy especial eh, por algunas situaciones que quizá usted quiera comentar de paso para ubicar para describir su ubicación geográfica y su importancia por estar al aire libre, a diferencia de los ríos que fueron entubados en la Ciudad de México. Sí, así es uno de los, todavía no es el único río, ¿eh? Hay varios, ya lo hemos visto, Río de los Remedios, hay varios ríos que todavía están en unas partes abiertas, pero el río Magdalena es muy significativo porque viene desde Los Dínamos, que es la parte sureste de la ciudad, y baja a unas zonas como más rurales, o sea, de la zona natural a la zona rural, y luego pasa a la zona urbana, y de la zona urbana pasa por diferentes colonias de diferentes niveles sociales. Entonces realmente es muy interesante porque es un río que cruza desde una zona súper natural, muy bonita, boscosa, que es Los Dínamos, baja a una zona de transición que es de cultivo, y luego pasa a una zona rural, y de ahí se va a 2 o 3 no más tipos de colonias de diferentes estratos sociales. Entonces, tiene todas las problemáticas y todas las visuales y todas las cuestiones habidas y por haber. Entonces, por eso ahorita lo mencioné. Y curiosamente, al tener esta problemática, nos damos cuenta de que, pues sí, puede haber grupos que les interese el medio ambiente, pero les interesa que lo conserve el otro. Y el otro es el gobierno, en donde ellos no tienen nada que ver, ¿no? O son grupos sociales que dicen, sí, no me tiren un árbol. Y tú dices, pero este árbol no nada más se va a caer, ya está muerto, tiene muérdago, va a contagiar a todos los otros árboles. Y no les importa, ¿no? Hay poca información, por un lado, por eso decía que yo creo que son dos problemas fundamentales, es la falta de entendimiento de lo que es bueno o no para la naturaleza y la sociedad, esta dicotomía que tiene como lo vimos en tu diagrama social, con cultural, con ambiental. No hay un entendimiento de lo que es bueno o no es bueno para la naturaleza en convivencia con el hombre. Entonces de repente quieres quitar un árbol que está muerto, que está lleno de muérdago y que tiene otras plagas y que es el centro de contagio de otros árboles. Y la población no quiere, ¿no? Porque lo ve verde, porque el muérdago es verde y cree que estás matando un árbol. Y tienes que hacer mucha labor de enseñarles que es una plaga y que ¿no? Entonces, ese es otro de los problemas, la conciencia ecológica y el entendimiento, más que la conciencia, el entendimiento de qué realmente es ecológico y qué no, y ambiental, ¿no? Y la otra sí creo que tiene que ver con esta cultura que hemos tenido en los últimos años de la acumulación, del egoísmo, de la falta de cooperación social, ¿no? Eh, en donde sentimos que si recogemos la basura, donde sentimos que si no usamos camionetas somos ciudadanos de segunda, ¿no? Entonces, esta filosofía, esta forma de vida en donde se nos ha olvidado la cooperación social, la interacción con los demás, que es muy importante, eh, nos está afectando a colaborar de forma conjunta con diferentes acciones en las ciudades, ¿no? Y digo en las ciudades porque creo que es donde nos vamos deshumanizando más por el tráfico, el trabajo,
todo lo que vivimos, ¿no? De forma tan rápida en las ciudades. Digo, no dudo que haya también en otras áreas, en otros lugares, pero en las ciudades es donde más se nota. Y creo que son estos dos problemas, ¿no? La educación ambiental y comprensión de esa educación ambiental. Y segunda es, pues, esta visión que tenemos actual, que es a través del egoísmo, de la acumulación, de, del eh, o el uso del espacio de forma individual, ¿no? Y no de forma social. Entonces, esas dos problemáticas creo que nos están hundiendo como sociedad, no, le están dando le están haciendo mucho daño a la naturaleza y no las podemos ver. No, son como si fueran invisibles actualmente. Entonces sí creo que hace mucha falta campañas informativas para que empecemos a reconocer que nuestros actos lastiman al otro y ese otro al mismo tiempo nos lastima a nosotros, ¿no? Que somos un sistema, que siempre hemos sido un sistema no nada más con la naturaleza, sino entre nosotros. Entonces, pues sí, en el trabajo social que hemos tenido que elaborar para la aceptación de los proyectos, nos hemos dado cuenta de que no hay esta visión. Está, por ejemplo, otro ejemplo te diría que es el río otra vez, en la parte de Magdalena, en la parte baja. Los vecinos, por ejemplo, no quieren bancas porque no quieren que se sienten los vagos. Y los vagos son gente que trabaja todo el día y que cuando pasa por ahí descansa un ratito y después toma su camión. Y no se dan cuenta que si hay gente, entonces el río es más seguro, el tramo es más seguro porque la gente pasa, descansa, observa, hay luz y queremos los viejos modelos, ¿no? Quiero el río perfecto, sin basura, sin gente, como si estuviera yo en la naturaleza, como si estuviera en un bosque privado. Y pues no es así. Tenemos que convivir con el otro porque el otro también nos ayuda. Si el otro ve que hay, o sea, si hay gente, pues no se va a acercar una persona que quiera asaltar, ¿no? O si hay gente, pues se va a proporcionar una vigilancia y entonces todo empieza en cadena, pero para eso tenemos que ceder el espacio, tenemos que compartir el espacio, tenemos que pensar en el otro porque el otro me va a afectar a mí, ¿no? Y pues eso ha sido de lo más difícil. Arquitecta, volvemos a la idea de las convicciones, la cultura que tenemos, lo que damos por hecho que no hemos hecho consciente, ¿sí? A veces hemos vivido en un contexto que nos ha modelado una manera de pensar y de actuar, ¿no? Y de pronto pasa con la gente con lo que pasa con el muérdago, ¿no? Yo veo hermosas las flores del muérdago y ya por eso pienso que el muérdago es bueno, porque me gusta cómo se ve, ¿no? Independientemente de que sea un parásito. Y veo con malos ojos a la persona que pasa por ahí sin ser capaz de detectar o imaginar ni remotamente cómo es su interior. Entonces, a lo mejor hay veces que acertamos cuando amamos una imagen y nos salvaguardamos de otra imagen, ¿sí? Pero yo creo que tener conciencia de que no es una regla universal podría facilitarnos la relación con el entorno y no solamente con los semejantes, con el prójimo humano, ¿no? Sino con todos los elementos del ecosistema y particularmente del ecosistema urbano. Este tipo de planteamientos, sin duda, de pronto parecen idealistas, utopistas. Sin embargo, yo estoy de acuerdo en aquello de que la utopía es lo que nos permite caminar, ¿no? A lo mejor no llegamos a la utopía, pero el tenerla a la vista nos ayuda a avanzar y a mejorar cosas. Una vez leí un cuento que me gustó mucho que termina con la frase,
todo es utópico hasta que comenzamos a trabajar en ello, ¿sí? Exacto. Por eso creo que está bien tener a la vista, si no valores, por lo menos hechos prácticos, funcionales, de conceptos como la cooperación, la interacción y sobre todo la responsabilidad, tanto la responsabilidad individual como la corresponsabilidad. Pensemos en la imagen urbana, ¿sí? Yo alguna vez propuse que bastaría con que una ciudad estuviera limpia para que su aspecto y su disfrute fuera suficientemente satisfactorio. Y que para que una ciudad permanezca limpia, lo único que tendríamos que hacer es ser conscientes de que, aunque sea fácil, podríamos no tirar la basura al cursar la ciudad, ¿no? En cualquier lugar. Entonces, pequeñas acciones que no requieren esfuerzo podrían convertir a la imagen urbana en un paraíso, aunque no haya recursos para ornamentarla, ¿sí? Totalmente. Fíjese, algo que a mí me ha llamado mucho la atención desde que era niño es la actitud de un automovilista que no acostumbra a poner sus luces direccionales cuando va a dar la vuelta, lo cual requiere un esfuerzo mínimo, ¿sí? Simplemente activar el anuncio de luces direccionales, ¿sí? Y esas mismas personas que no quieren esforzarse para indicar que darán vuelta, ¿sí? Generalmente están plenamente dispuestas a mentar la madre con el claxon, acto que requiere mucho más esfuerzo, incluso tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, eh, me parece que si no logramos el cambio de actitud a través del conocimiento, de la educación ambiental, de la conciencia, pues a lo mejor lo logramos a través de la demostración de la practicidad, ¿sí? Ujú. De que siendo componentes de un sistema, aunque aparentemente parezca acá que nos beneficia algo que hacemos o dejamos de hacer, ¿sí? Cuando el sistema se trastorna por mi omisión o mi acción, entonces yo mismo salgo perjudicado. Y el Claro. esfuerzo que me requiere contribuir de manera positiva al sistema, pues es mucho menor y es mucho más satisfactorio y puede tener beneficios mucho más contundentes y a más largo plazo. Claro. Sí, así es. La verdad es que ese es un gran reto porque es cambiar por completo nuestra forma de pensar, ser más comprometidos, entender el sistema, como bien lo mencionas, y sí creo que esos han sido uno de los retos más grandes, ¿no? Trabajar con la gente en todos sus niveles, en nivel gobierno, en nivel con las empresas, con la sociedad que disfruta de estos espacios, este, pero pues creo que vale la pena, que creo que como bien dices, toda utopía empieza a ser realizable cuando tú pones tu granito de arena, ¿no? Entonces, aunque han sido retos muy grandes, también han sido muy satisfactorios. Sí, usted nos ha referido a algunos proyectos que ya han tenido eh, resultados importantes, visibles, evidentes, otros en los que están trabajando y la planeación de otros en los que habrá que trabajar cuando se pueda, ¿no? Ujú. Definitivamente, pues es cuestión de ir dando pasos firmes, ¿sí? Así es, Y ajá. aunque ya nos ha también comentado de los premios que han recibido por estas iniciativas o estos proyectos en concreto, pues a mí me gustaría mucho retomar el asunto de cómo se ha logrado estos resultados que ya hay y cómo se han integrado los componentes de los que ya hemos hablado, desde los tipos, desde los referentes a la coordinación entre dependencias, al trabajo transdisciplinar, ¿verdad? Hasta el involucramiento de los usuarios en diferentes sitios de la ciudad con diferentes características, no solo físicas, sino socioculturales. Así es. Sí, así es, Roberto. Cada proyecto ha tenido un reto distinto. Lo que hacemos mucho, pues, es empezar los proyectos encontrando los actores. Los actores, como bien te dije ahorita hace rato, a veces son 16 dependencias distintas
desde gobierno, público, privado. Y después lo que hacemos son recorridos, como por ejemplo en el canal nacional lo que estamos haciendo son recorridos y ponemos mesas de trabajo en diferentes tramos y hacemos que la gente participe, que nos platique, que no le gusta, que le gusta, que le gustaría ver. Hacemos talleres participativos con la ciudadanía y mucho con la idea de que salten, ¿no? De decir, es que esto no me gusta, es que no estoy de acuerdo, porque sabemos que a veces la gente se despierta en un no en vez de un sí, pero aún eso nos ayuda a ir viendo qué es lo que quiere la gente, ¿no? Entonces, hacemos consensos con la gente, vemos qué grupos sociales están en cada uno de los proyectos y tenemos un grupo de gente que se dedica a entrevistarlos, a preguntarles, en todos los casos, sea proyecto, por ejemplo, sea proyecto como Canal Nacional, como Río Magdalena, etcétera, o por ejemplo, ahorita vamos a empezar un proyecto muy sencillito que es dar prácticas, buenas prácticas de jardinería a instituciones, ¿no? O a las dependencias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrevistarlos. ¿Por qué tú haces estas cosas que haces? ¿Por qué barres las hojas? ¿Por qué arrancas los árboles? ¿Por qué mochas los árboles? Ah, pues porque no me enseñaron así, porque tengo que irme rápido, porque me pagan 3 pesos, ¿no? Y entender al otro, otra vez regreso, para que podamos darle unas soluciones reales. No se vale decir, es que lo haces mal, yo creo que lo deberías hacer así. Más bien, pregúntale, a ver, ¿por qué lo haces así? ¿Sabes qué? Porque tengo que hacer 20 árboles en un minuto. Y dices, ay, caray. Entonces, ¿qué te parece si haces esos 20 árboles, pero lo que sí puedes hacer en un minuto es ponerle a la mejor composta, ¿no? Eso sí lo puedes hacer y ya te pagan. Pero no me hagas un hoyo porque entonces le das en la torre a la raíz, ¿no? Entonces, entender lo que está viviendo el otro para poder hacer una propuesta que corresponda a sus necesidades, a la realidad que está viviendo y también a un beneficio real. Lo que no se vale es ir y dar cursos como si tú fueras la fuente de la sabiduría, ¿no? Porque es más complejo que eso. Hay que ver cómo fue contratado, cuánto le pagan, si le pagan, una serie, qué herramientas tiene. ¿Por qué no aireas el suelo? ¿Por qué no porque no tengo el rastrillo, no tengo, ¿no? No me dieron esa herramienta. Ah, ok, entonces, mira, yo lo que creo que puedes hacer es esto, ¿no? Entonces, fíjate, en algo tan simple como el mantenimiento de unas áreas verdes, aún así tienes que preguntarle al otro por qué y cómo lo hace y cuál es su motivación para que tú puedas ayudarlo y ayudarte a que las cosas sean mejor. Otra frase que me gusta mucho, no sé de quién sea, es quien menos sabe, más cree que sabe, ¿sí? Y bueno, a veces pensamos que porque hemos lidiado con una circunstancia durante años y tenemos el conocimiento y la experiencia suficiente para reconocer las soluciones válidas. Y bueno, creo que cada vez está más evidente la posibilidad de que una solución no está dentro de la caja que la buscamos, ¿sí? En la gran parte de las aportaciones verdaderamente trascendentes de la historia de la humanidad, la solución no ha salido del método ortodoxo, ¿sí? Muchas veces, creo que el caso más conocido es la penicilina, ¿verdad? Pero muchas veces se ha resuelto un problema de una disciplina desde otra disciplina, ¿no? Muy diferente, simplemente cuando tenemos la mente abierta. Esa mente abierta creo que nos permite ser capaces de aceptar la experimentación y la posibilidad de estar equivocados. A lo mejor nos vamos a equivocar varias veces, pero en un experimento osado, inconvencional, podemos encontrar la respuesta o la solución a un problema determinado.
y el problema es que muchas veces ni siquiera estamos viendo el problema, ¿no? Por ejemplo, cuando a una persona tenemos cierta característica y es parte de nosotros, generalmente no la identificamos hasta que alguien nos la hace notar, ¿verdad? Pero por nosotros mismos tenemos una ceguera involuntaria, ¿sí? No suelo ser anecdótico, pero en nuestro canal de ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje de YouTube, tenemos algunas cápsulas sobre esta investigación que hicimos sobre árboles patrimoniales, que por cierto, como usted decía de la figura del concepto de infraestructura verde, estamos procurando que se integre a la reglamentación municipal y a la legislación en la República Mexicana. Entonces, hemos estudiado algunos árboles que proponemos patrimoniabilizar o que ya son patrimoniales en la zona metropolitana de Guadalajara. Y dos de ellos están en una calle llamada Fuego. Y curiosamente son unos tabachines espectaculares, ¿sí? La cápsula la pueden ver en nuestro canal, pero algo curioso que nos ocurrió cuando estábamos visitando a esos dos bellísimos ejemplares es que la mujer que estaba barriendo los pétalos de los tabachines afuera de su casa se refirió a ellos como el flagelo de la colonia, ¿sí? ¿Sí? Con el doctor Rualdo Menegat, a quien hicimos una interesante entrevista después de una exposición que hizo él sobre los paisajes de América del Sur, que también encuentran en nuestro canal, comentamos el asunto de la ética de la estética o de la estética de la ética, ¿no? Es decir, un cambio de ética nos permite abrirnos a un cambio de estética, ¿verdad? Y entonces aquello que vemos como un problema, o como basura, o como un individuo, un organismo indeseable, cuando lo conocemos, pues es otra cosa, ¿no? Yo he mencionado que es fácil que haya activistas y protectores de la mariposa monarca porque es así de bella, pero difícilmente podría uno imaginar que haya activistas que protejan a los sapos, ¿sí? A lo Así mejor no es. son igual de atractivos. Así es, Entonces, así es. creo que el conocimiento, la voluntad y la posibilidad de integrar lo que otros saben, la experiencia de otros, los datos que están ahí archivados y nuestra propia observación nos abren la posibilidad de ser más conscientes sobre un elemento del paisaje. Eh, un ejemplo es esto que menciona usted del canal nacional, ¿sí? Mencionó o me comentó a mí algo que no quedó grabado, que Canal Nacional es un relicto de estos canales que existen desde la época prehispánica, ¿verdad? Así es. Ujú. Y sin embargo, yo creo que un inmenso porcentaje de los habitantes de la Ciudad de México no tiene conciencia de eso. No. Hay una calle, creo que es la calle Puente de Alvarado, que tiene Ujú. una anécdota prehispánica también muy interesante, ¿verdad? Creo que se llama Puente de Alvarado porque Alvarado brincó el río que había en esa calle. Y es muy interesante que esa calle lleve ese nombre en referencia a un hecho histórico, ¿no? Entonces parece que esta cultura, digamos, general es totalmente ociosa en el momento de tomar decisiones, pero da la casualidad que algunos datos así de triviales, uh, incluso aparentemente irrelevantes, si hablamos desde los criterios técnicos, pueden darnos la solución o el pretexto para llevar a cabo acciones que no han sido las acciones que siempre se han aplicado, pero que pueden abrirnos la posibilidad de encontrar soluciones verdaderamente eficientes y trascendentales. Así es, así es. Sí, y la verdad creo que tenemos que ser más humildes, entender que de todos podemos aprender algo. Hablamos mucho actualmente de la empatía, hablamos mucho del respeto, hablamos mucho del ambiente, pero creo que si no empezamos respetando al otro, respetando al ambiente, respetando sus necesidades, sus problemáticas, sus costumbres, aún sean buenas o malas, simplemente respetándolas y entendiéndolas, no vamos a poder llegar a estas soluciones, ¿no? Este, parece algo simple, pero de verdad sí te diría que
los mayores problemas de los proyectos en todos los niveles han sido básicamente humanos, ¿no? Y eso, pues, es algo que hay que pensar mucho, ¿no? Hay que hacer un buen análisis de eso para no ver el cambio del otro, ver nuestro cambio. Como profesionistas que somos planificadores, planeadores, cómo ver nuestro cambio, ¿no? Como decías, esta señora que veía las hojas o las flores como una lata, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué podríamos hacer para que lo viera diferente? No cuestionar que está mal, pues claro, ella barre todos los días y nomás no acaba, ¿no? O sea, entender esa problemática real y entonces dar una alternativa real a la problemática que tiene esa señora, ¿no? Y a lo mejor así podríamos empezar a tocarnos, ¿no? A tocarnos y de una vez que ya nos tocáramos encontrar esas soluciones, pero no podemos omitirlo, porque finalmente es la señora que está ahí todos los días, ¿no? Entonces, sí hay forma de encontrarlo, pero creo que necesitamos primero un nivel de humildad mayor, un nivel de empatía mayor, un nivel de compromiso personal y social mayor y estar abiertos a nuevas posibilidades. Sí. En una charla que tuvimos usted y yo en relación a este tema, comentábamos que mucha gente piensa que nuestros problemas son básicamente financieros o en el sentido amplio económicos, ¿verdad? Después, si hacemos no sé, un árbol de problemas o una matriz de causas y efectos, vamos a dar a la educación, ¿verdad? Creemos que con una educación y con el conocimiento podemos resolver los problemas. Y tampoco queda ahí la cosa, ¿sí? Avanzamos a la conciencia y tampoco queda ahí la cosa, ¿sí? Muchas de las personas que toman decisiones, que tienen puestos de poder o que influyen de una manera prominente sobre el medio ambiente, generalmente conocen las técnicas, los métodos, los conceptos, ¿sí? Pero una cuestión es conocer y otra cosa es vivir lo que se conoce. Exacto. Así que, bueno, tendremos que ver la manera de llevar a la práctica lo que ya sabemos. Creo que hay principios que son sencillos y que podemos aplicar todo el mundo independientemente de nuestro nivel sociocultural o nuestra ubicación geográfica, ¿sí? ¿Con qué nos quedamos, arquitecta? ¿Con qué nos gusta a usted que nos despidamos? Pues sobre todo primero con la esperanza, con el sueño, con la visión de que podemos cambiar todavía el rumbo de nuestras ciudades, ¿no? Que eso esté en nuestras manos, no en las manos del otro, está en nuestras manos cada quien desde su trinchera. Para nosotros los arquitectos, diseñadores, paisajistas, urbanistas, arboricultores, está en nuestras manos, no está en las manos del otro, está en nuestras manos. Para todos los que son ciudadanos, está en sus manos cambiar su entorno, su forma de ver las cosas, de contribuir, de ser abiertos a nuevas posibilidades, de entender que estamos en un mundo compartido con otras especies, tanto animales como vegetales, y que sin ellas no vamos a subsistir. Ellas sí van a subsistir, porque lo han demostrado desde hace miles de años que se van transformando. Los que podemos desaparecer somos nosotros. Entonces, primero saber que nosotros tenemos esa posibilidad de transformación, cada uno de nosotros. Independientemente de lo que nos dediquemos, tenemos esa posibilidad y es cosa de asumir esa responsabilidad. Segundo, ser más abiertos a nuevas posibilidades y que todos tenemos ese poder, ¿no? Y que nos deberíamos sentir muy orgullosos de tenerlo en vez de sentirnos agobiados. Y la otra es que los sueños sí se pueden cumplir, ¿no? El cambio sí se puede dar
y creo que es una cuestión de realmente empezar a trabajar en él. Y ya creo que varias personas estamos en eso y seguiremos en eso porque esta es nuestra misión en la vida, ¿no? Yo creo que otra cosa que creo que debe de quedar muy clara y que se menciona en la infraestructura verde, dice que debe de ser multiescalar. Eso quiere decir que todo cuenta. El jardín de tu casa, el ahorro de agua, el que vayas en bicicleta, el que pongas un huerto urbano, en que tus macetas traigan polinizadores, hasta las grandes AMPs. Eso quiere decir multiescalar, que todo es importante, que todo cuenta y entonces todos podemos contribuir. Esa sería mi visión de lo que creo que es lo más importante. Y a eso creo que nada más podríamos agregar que aportar a algo más. Entonces, sin más, únicamente les comento a nuestros espectadores que en la descripción del video integraremos algunos conceptos que se manejaron durante estas charlas. Por ejemplo, lo que usted menciona sobre multiescalar y otro concepto relacionado que mencionó también que es multifuncional, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que se den la oportunidad, si no han visto los anteriores videos, de que lo hagan porque establecen un concepto desde el aspecto teórico, luego el aspecto aplicado y todo este contexto de los grandes retos que seguramente no terminan con esta conversación y que espero podamos retomar, abordar o ampliar en futuras conversaciones. Arquitecta. Gracias, Roberto. Agradecemos Gracias por la mucho invitación. su sapiencia, su voluntad, su calidad humana y el habernos concedido esta serie de entrevistas que seguramente nuestros amigos se encontrarán útiles y disfrutables. Hasta Muchas pronto. gracias. Hasta luego. Feliz Gracias. día. Hasta luego Hasta a luego. todos.